Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectados. Mi nombre es Santiago Alarcón y te doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el Halloween. A ver, 31 de octubre, muchos están con el tema de la reforma y otros están con el tema de Halloween. Y siempre surgen las mismas preguntas. Vieron que para el tiempo de la Pascua la gente se pregunta si se puede o no se puede regalar huevitos de Pascua. ¿Qué onda con el conejo de Pascua? Para el tiempo de la Navidad la gente se pregunta si hay que armar o no hay que armar arbolito de Navidad. Si el arbolito de Navidad es pagano o no lo es, etc. Y para el 31 de octubre, la típica pregunta, duda, que surge en las redes sociales, siempre es referente al Halloween. ¿Un cristiano puede o no puede celebrar Halloween? En esta oportunidad quiero dejar en claro algo, y es que tan solo voy a transmitir una opinión que creo que está justificada no solamente por el texto bíblico, sino también justificada por la historia del cristianismo. Pero si ustedes me permiten, vamos a reaccionar a un video que habla sobre esto. Es un video viejo que año tras año vuelve a aparecer en redes sociales. Probablemente algunos de ustedes ya lo han visto, pero que podríamos rever porque la situación lo amerita. ¡Vamos! Inocente que tiene su origen en Estados Unidos con el fin de entretenernos. El origen de Halloween se remonta al año 300 antes de Cristo en el norte de Europa, donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes conocidos como los druidas celebraban cada año el 31 de octubre esta fiesta a Samhain, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Samhain. Ok. Primer punto. O sea, no es una fiesta de origen cristiano, sino es una fiesta anterior al cristianismo, origen pagano, procedente de los celtas, y que básicamente en esta fiesta lo que se hacía era ofrecer una serie de sacrificios a una especie de entidad demoníaca. ¿Está bien? Eso es supuestamente el planteo que por lo general todo el mundo hace. En términos históricos, más o menos puede haber alguna que otra variante según el multiverso de la locura de las redes sociales, pero básicamente es eso. Aquellos que hagan este tipo de afirmación muy probablemente no cuenten con suficientes fuentes históricas como para poder sostener esta idea. Chicos, esto es un mito. Es un mito. A ver, hay algo de cierto que los celtas, los celtas sabemos que ellos dividían el año en dos, ¿está bien? Ellos dividían el año en dos. La parte luminosa del año, podríamos decir, y la parte oscura del año. Y esa subdivisión caía justo para aproximadamente los primeros días de noviembre. Pero como los celtas no contaban con un calendario, nadie puede afirmar con certeza que el día que ellos celebraban este tipo de fiestas paganas fuese justamente el 31 de octubre. Nadie lo puede afirmar a eso, en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay fuentes. De hecho, los celtas son una cultura que, para el tiempo en el que los romanos terminan conquistándolos, eran una cultura analfabeta. Entonces, cuando hablamos de fuentes históricas referente a la tradición, las costumbres, la cultura de los celtas, se vuelve un tanto difícil poder hablar con certeza con respecto a cosas que ellos hacían, creían y demás. Obviamente, nosotros podemos encontrarnos con registros a través de hallazgos arqueológicos que nos muestren ciertas creencias por causa de rituales que se llevaban a cabo y demás. Pero información precisa no vamos a encontrar. No vamos a encontrar información precisa. Por ende. Este bicho llamado Samhain, ¿era una figura o un ídolo adorado por los celtas? Sí, lo era.
Pero ¿tenemos certeza en que la fecha en la actualidad se celebra Halloween era la fecha en donde se ofrecían sacrificios a este bicho? No, no hay. No, no hay. No hay registros históricos. Hay simplemente leyendas urbanas que polulan ahí en el internet, pero no existen registros históricos. ¿Está bien? Entonces, en principio diríamos eso. ¿Cuál es la razón por la que ubicamos esta festividad pagana un 31 de octubre? ¿Cuál es la fuente que se utiliza? Fuente que debería anteceder al cristianismo, obviamente. ¿Está bien? Entonces, no lo hay. Primero, punto número 1. Entonces, si no sabemos cuándo era la fecha exacta en la que los celtas hacían este tipo de rituales y demás, ¿por qué decimos que el 31 de octubre es una fecha demoníaca o cosas por el estilo? ¿Cuál es la razón? Bueno, que luego, al pasar el tiempo y tiempos más modernos, estos últimos años, ciertas personas con una cosmovisión oscura, ¿no?, inclinada a todo lo que tiene que ver con el espiritismo y demás, le hayan dado importancia que a partir de estos últimos años ciertas cosmovisiones con inclinación espiritista y demás le hayan dado un nuevo significado. Bueno, eso es hablar de otra cosa. Pero la típica objeción es una fecha en donde se celebra una fiesta de origen pagano. Eso es imposible de demostrar. No se puede demostrar que el 31 de octubre los celtas celebraban esto. No se puede demostrar. Entonces, es una leyenda urbana del internet. Vamos a continuar. Punto número 2. Los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual. El resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias. Es por eso que los celtas, a través de los druidas, ofrecían sacrificios a Samhain, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Ok, este es otro punto, y pese a que probablemente sea cierto este punto, vuelvo a repetir, al desconocer cuál era la fecha precisa en la que este tipo de ritual se llevaba a cabo, nadie puede levantar la mano diciendo el 31 de octubre tiene algún tipo de relación con las fiestas paganas de los celtas y este tipo de rituales. Nadie lo puede decir. Pese a que muy probablemente esto que está diciendo este varón sea cierto, nadie puede decir que hay forma de vincular el 31 de octubre con este tipo de ritual. Nadie. ¿Por qué? Porque no hay fuente que afirme eso. No existe fuente histórica que afirme eso. Vaya a saber quién fue que propuso que el 31 de octubre es que ocurría esto. 31/1 de noviembre, ¿no? Es que ocurría esto. Nadie lo sabe. De hecho, los especialistas consideran que de haber existido este tipo de ritual y tradición, muy probablemente se hubiese llevado a cabo a partir del 5 de noviembre. Entonces, ya aquí podemos ver que no hay una razón para vincular este tipo de festividad pagana con el 31 de octubre. No hay razón histórica. Ahora, vuelvo a repetir, como dice en el comentario, lo dice Eri14, dice, de hecho, el 31 de octubre es el año nuevo de los satanistas. Que en la actualidad o en los últimos años ciertos movimientos ideológicos, religiones, entre comillas y demás, hayan intentado, al menos para su comunidad,
resignificar ciertas fechas, resignificar ciertas festividades y demás, todo con la intención de producir un cambio cultural, ideológico y religioso, eso es otra discusión, ese es otro tema. Y ahí yo estaría de acuerdo, sí, es cierto. En la actualidad, muchos brujos, espiritistas y demás creen que el 31 de octubre es una fecha especial. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero la idea de que tiene un origen pagano, eso es injustificable. ¿Está bien? Eso es injustificable. Continuamos. Punto número 3. Los druidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para Samhain. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño o una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre con una vela adentro que significaba que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual supuestamente significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la famosa tradición de dulce o travesura. Ahora te pregunto, ¿todavía quieres tu calaverita? Y esto es una parte del segmento de Me lo contó Dallas Review, ¿se entiende? Esto es injustificable históricamente hablando, ¿se entiende? Vuelvo a repetir, comunidades paganas cuando llevaban a cabo ritos religiosos, rituales religiosos, muchas veces estaban vinculados al sacrificio de seres humanos. Muy probablemente los celtas hayan tenido este tipo de rituales, hayan llevado a cabo este tipo de rituales. Pero, no lo podemos vincular a ningún tipo de fecha específica porque no existe fuente histórica que nos diga cuándo es que esto ocurría, dado que los celtas no tenían un calendario como nosotros. Y número 2, esto que acaba de decir con respecto a la tradición del dulce o truco y demás, me lo contó Dallas. No existe fuente histórica que afirme dicha tradición. No lo existe. Es un mito urbano. Nada más. Seguimos. Y continuamos con el punto número 4. Me gusta lo entusiasta que es este hombre para presentar los puntos. Bastante interesante. La noche del 31 de octubre, los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales. Ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño. De aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de Halloween. Y como dato curioso, la palabra Halloween viene de All Hallow Even, que significa la víspera de todos los santos. Me dice Ludociel04, Santi, pero ¿qué fuentes tenés para decir que eso no es verdad? Justamente, amigo, yo lo que estoy diciendo es que no existen fuentes. Yo no tengo que tener fuentes para refutar esto. Yo lo que estoy diciendo es que no existen fuentes. No existe dato histórico que sostenga estas ideas. Ese es mi planteo. Por ende, no podemos afirmar que esto ocurría tal y como se está describiendo. No se puede afirmar. Eso es un mito urbano de redes sociales. Nada más, no es más que eso. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número... Bueno, vuelvo a repetir, este punto número 4 también es un mito. No, es un mito. No existen fuentes confiables que nos detalle cómo es que eran este tipo de rituales y cosas por el estilo, ¿no? Número 5. Actualmente todavía existen en diferentes partes del mundo pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre ofreciendo sacrificios humanos y animales a Satanás. Anton LaVey, padre y fundador del satanismo, y la Biblia satánica afirman
que este día, el 31 de octubre, es un día de victoria para Satanás. Bueno, vuelvo ahí yo estoy completamente de acuerdo. Hay grupos religiosos, entre comillas, satánicos, ocultistas y demás tipos de creencias que le dan cierto protagonismo en el año al día 31 de octubre. Sin lugar a dudas eso. Creen que es especial sin lugar a dudas. Se llevan a cabo rituales especiales sin lugar a dudas. Pero una cosa es decir, y acá es en donde nosotros tenemos que tratar de ser prudentes. Una cosa es decir, no hay que celebrar Halloween porque es una fiesta de origen pagano. Y ahora me voy a meter con eso de las fiestas de origen pagano. Pero como si nosotros supiésemos que necesariamente el 31 de octubre los celtas llevaban a cabo todo este tipo de rituales. No hay forma de saberlo porque no existen fuentes históricas. Por otro lado, otro punto sería, el 31 de octubre es una fecha importante para todos aquellos que son satanistas, son ocultistas, son espiritistas y demás, ¿no? Porque por alguna extraña razón le han dado ese significado al 31 de octubre en donde ellos, bueno, llevan a cabo sus rituales de forma especial en el año. Estoy completamente de acuerdo. Eso pasa, eso pasa. Hay gente que verdaderamente cree que es una fecha especial. Pero ¿y eso qué tiene que ver con Halloween? ¿Qué tiene que ver eso con Halloween? De hecho, y acá es en donde me quiero quedar un ratito, a lo largo de la historia los cristianos han hecho algo que es fantástico. Y es en el trabajo de reformulo. A lo largo de la historia los cristianos han hecho algo que es fantástico a la hora de cristianizar una región. ¿Y qué es? Además de predicar el evangelio, lo que han hecho fue transformar la cultura de una determinada región, resignificando todo aquello vinculante a una religión pagana. Por ende, los cristianos a lo largo de la historia, sí, en una determinada región se celebraba algún tipo de festival pagano, ellos la misma fecha la resignificaban para poder observar algo que sabían que estaba íntimamente relacionado con el cristianismo. De esta manera, y a través de este avance cultural, los cristianos se aseguraron de borrar todo tipo de rastro pagano en una región y consagrarla a Cristo. A través de ciertas festividades, a través de ciertas prácticas, costumbres y demás que eran modificadas en su columna vertebral y resignificadas. A partir de ahora ya no significa esto, sino que significa esto otro. ¿Y eso está bien o está mal? Está perfecto hacer eso. Es fantástico hacer eso. De hecho, fíjense en una cosa. Vamos a verlo de esta manera. En la actualidad pasa eso. Hay una secularización cultural en Occidente. ¿Por qué ustedes dirán? Bueno, por dar un ejemplo, si pensamos en la Navidad, lo primero que a la gente le viene a la mente, ¿qué es? ¿Es Jesucristo? No, es Santa Claus. Santa Claus ha ocupado el lugar que le correspondía al nacimiento de Jesús, a la celebración de la Navidad. ¿Y esto qué es? Esto es secularizar, culturalmente hablando, una determinada región, una sociedad. Una sociedad cristianizada está siendo secularizada. ¿Por qué? Porque a través de un avance ideológico, todo aquello que sea vinculante a través de festividades, prácticas y demás con la religión cristiana
es removido de raíz, resignificado, y a partir de ahora intentamos que ya no tenga ningún tipo de rastro de cristiandad. Por ende, hoy la gente ya de repente no pone en la Pascua mucha atención a la crucifixión de Cristo, el sacrificio expiatorio en la cruz. La Pascua pasa por el conejo regalando huevos de Pascua. Y pese a que los huevos de Pascua también tienen una procedencia cristiana, no es algo pagano y demás, pero lo hablaremos esto en la Pascua, pese a eso, hoy por hoy se hace énfasis en huevo de Pascua, por dar un ejemplo, simplemente para que la gente deje de observar el significado cristiano que tiene esa fecha y empezar a pasarlo desapercibido. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que cuando hay un avance para la conquista culturalmente hablando en una determinada región, lo que se hace es tratar de resignificar aquellas festividades, costumbres, tradiciones, actividades que de alguna manera a una comunidad la vinculen con su pasado ideológico y de esta manera resignificar su identidad. Ya al cambiar las fiestas y sus significados, por dar un ejemplo, Occidente empieza a dejar de ser cristiano para empezar a secularizarse. Esta misma estrategia la utilizaron los cristianos. Esta misma estrategia la utilizaron los cristianos. No era solamente predicar el evangelio, sino era modificar una cultura. Porque la cultura claramente influye en tus ideas, en tu manera de actuar, etcétera, etcétera. El arte influye. Fíjense qué interesante que es esto, porque cada vez más hay un avance contra todos los símbolos cristianos en Occidente. Y vos podés ser cristiano evangélico y estar en contra, por dar un ejemplo, de la imagen de la Virgen María o la imagen de Jesucristo crucificado. ¿Está bien? Pero lo que yo quiero que prestes atención es en lo siguiente. ¿Cómo es que hay un avance por parte de los movimientos progresistas a remover todo tipo de símbolo que de alguna manera nos vincule con una tradición o pasado cristiano? Esta tarea es la secularización de la sociedad. Cuando los cristianos fueron avanzando en su tarea evangelística, no se podían permitir que existiera algún tipo de rastro cultural en una comunidad que los llevara nuevamente a las personas que habían sido salvas, que los llevara nuevamente hacia el pasado. ¿Cómo es que vamos a permitir, sabiendo que, por dar un ejemplo, este templo adora a Satanás, en este templo se ofrecen sacrificios a Satanás, cómo vamos a permitir que dicho templo siga funcionando? ¿Cómo lo vamos a permitir? No hay que permitirlo. Entonces, ¿qué es lo que hacían los cristianos? Derribaban todo eso y en ese lugar, ojo, y en ese lugar construían una iglesia. No dejaban los lugares vacíos. Porque el hombre no puede lidiar con el vacío. El vacío necesita ser rellenado con algo. Entonces, como se sobreentendía esto, al derribar todo tipo de templo pagano, en su lugar se construían iglesias. Y muchas de las iglesias que existen en Europa, por dar un ejemplo, fueron construidas en lugares en donde había templos paganos, en donde se sacrificaba a los ídolos. Pero era parte de la tarea evangelística y de la tarea de resignificar toda la cultura en favor de la nueva fe, la fe cristiana que sabemos que es verdadera, para de alguna manera todo un pueblo alejarlo de las tinieblas.
Eso fue algo impresionante que nosotros en estos últimos años lo hemos perdido. Esto lo hemos perdido nosotros. Lo hemos perdido. Ahora, ustedes dirán, pero estamos hablando de Halloween. ¿Cómo es que llegamos a esto? Y es que supongamos lo siguiente. Yo les he dicho lo siguiente. Amigos, no hay razón histórica para afirmar de que el 31 de octubre los celtas llevaban a cabo este tipo de rituales. No hay fuente histórica que sostenga dicha afirmación. No existe. Ahora, supongamos que así hubiese sido. Supongamos que los 31 de octubre los celtas, a través de sus magos, los druidas y demás, llevaban a cabo este tipo de práctica a través del sacrificio de niños y demás. Supongamos que hubiese sido así. ¿Por qué no podríamos nosotros resignificar esa fecha y esa festividad? ¿Por qué no lo podríamos resignificar? ¿Por qué nosotros no podríamos, en lugar de hacer otra cosa? ¿Por qué no? De hecho, yo creo que está bien que así lo hagamos. Cristianizar la sociedad nuevamente a través de el resignificar sus festividades paganas. Cuando modificamos el sentido de algo que comunitariamente está incorporado, tarde o temprano la identidad de las personas que componen esa comunidad va a ser distinta. Porque la identidad está sujeta a las prácticas y tradiciones de la comunidad a la cual yo pertenezco. Si yo intento resignificar todo el sentido que tienen estas festividades, muy probablemente con el tiempo la persona sufra cambios en su identidad. Y lo sufra en favor y beneficio de la fe cristiana que sabemos que es verdadera. Entonces, ¿por qué no resignificar la fiesta? A ver, la pregunta es, ¿por qué el 31 de octubre no podríamos nosotros como iglesia reunirnos en un templo, en una iglesia, en algún lugar, en una casa o algo, salir disfrazados? Sí, ¿por qué no salir disfrazados? ¿Por qué no salir disfrazados de...? Les doy un ejemplo. Ustedes me dirán, che, qué ñoño. Pero les doy un ejemplo simplemente. Salir disfrazados de algún personaje bíblico. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no ir casa por casa disfrazados de personajes bíblicos y contar una historia, la historia que representa el disfraz que estoy portando? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no hacerlo? No, porque es una fiesta satánica. ¿Quién te dijo que hay un día que le pertenece al diablo? ¿Quién te dijo que el 31 de octubre los cristianos se tienen que quedar solamente orando y reprendiendo demonios porque esa fecha de alguna manera es del diablo? Hermanos, la creación le pertenece a Dios. Y es el deber de sus hijos, su iglesia, el cuerpo de Cristo, a hacer que el reino avance. ¿Y cómo avanza el reino? De esta manera, ganando terreno en la sociedad ideológicamente hablando. Entonces, fíjense qué astuto que es el diablo. Porque nosotros hoy estamos preocupados los 31 de octubre a ver cuántos satanistas pueden llegar a estar haciendo hechizos. Y no vemos que el diablo lo que está haciendo es justamente aquello que la iglesia hizo hace casi 2000 años atrás. Y es en un plan de conquista y de avance resignificar todo aquello que hace que el individuo de una determinada comunidad tenga una identidad que lo vincula con la fe cristiana. El diablo está tratando de resignificar todas esas cosas para romper ese lazo con toda cristiandad que aún haya en Occidente y que la persona al romper ese lazo se encuentre en el limbo de la identidad diciendo quién soy, a qué comunidad pertenezco, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y ahí salirse con la suya.
Personalmente creo que es importante empezar a pensar de esta manera. Personalmente creo, es una opinión personal nada más que eso, pero sin ir más lejos, hay muchos ejemplos bíblicos, ¿eh? Perdón que me estoy muriendo de calor, me olvidé de traer un ventilador acá. Hay muchos ejemplos bíblicos, por dar un ejemplo. Porque hay veces que nosotros tenemos problemas con aquello que tiene origen pagano, ¿no? Es como que eso es la objeción que anula y bloquea todo tipo de avance que podamos llegar a tener con algún vínculo, algún objeto o algo por el estilo. Entonces, por alguna extraña razón los cristianos creemos que si algo tiene origen pagano, eso ya está en desuso y está anulado, bloqueado, ya no puede hacerse absolutamente más nada con ello. Y eso es una mentira más grande que las objeciones de Dallas al cristianismo. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Hay varios ejemplos, pero les doy un ejemplo. La circuncisión. La circuncisión tiene origen pagano, chicos. La circuncisión tiene un origen pagano. ¿Quién fue quien resignificó la circuncisión? Dios. Dios utilizó un ritual pagano para proveerle un nuevo significado y que ese significado fuera aquello que le proporcionaría identidad a todo un pueblo. La circuncisión es señal del pacto, el pueblo del pacto en el Antiguo Testamento. Fíjense qué atrevido que fue Dios. Y no solamente tenemos el caso de la circuncisión, podemos hablar de muchos otros casos más en la Biblia, en donde Dios utiliza una práctica pagana que era conocida por los israelitas porque los paganos la llevaban a cabo y Dios le da un nuevo significado. Y los israelitas hacen lo mismo que los paganos, pero con otro significado, con otra intención, una intención que glorifica a Dios. La pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué nosotros no podemos agarrar el 31 de octubre, por dar un ejemplo, y cristianizar nuevamente esa fiesta? Porque por otro lado, también están quienes con muy buenas fuentes dicen que originalmente el 31 de octubre / 1 de noviembre eran festividades cristianas que luego se paganizaron. Los registros históricos arrojan certeza con respecto a que en el siglo VIII, después de Cristo, el Papa Gregorio III, si yo no me equivoco, es quien establece que el 1 de noviembre es el famoso Día de Todos los Santos. Y esto no tiene que ver, me parece a mí, con, de alguna manera, no sé, rendirle un culto o adoración a los santos, ¿no? y demás. No tiene que ver con eso, sino era un día especial para recordar todos los mártires de la iglesia en el pasado. Día que, a partir del siglo VIII, impulsado por el Papa Gregorio III, si yo no me equivoco, se empieza a celebrar en esta fecha, pero que ese día se celebraba ya del siglo III. Desde el siglo III es que se celebra el Día de Todos los Santos. Y el Día de Todos los Santos lo que hacía era conmemorar o recordar, hacer memoria de todos los mártires de la iglesia que por guardar el testimonio de Jesucristo sufrieron persecución y muerte. En diferentes regiones del mundo se celebraba en un día, otras celebraban en otro, y fueron modificándose las fechas hasta que se estableció en el siglo VIII de que esa sería la fecha definitiva. Y las fuentes históricas más confiables que tenemos nos dicen eso.
Entonces, ¿por qué deberíamos creer lo contrario? Entonces, amigos, a ver, un cristiano debería celebrar Halloween dependiendo de cuál sea la intención que hay en tu corazón, amigo. Dependiendo de cuál sea la intención que hay en tu corazón. ¿Qué quiere decir Halloween para vos? ¿Qué quiere decir Halloween para vos? Para vos Halloween es una fiesta, es una fecha, en donde de alguna manera está vinculada con el oscurantismo, con la muerte, con los espíritus del más allá o cosas por el estilo. Si vos crees que de alguna manera esa fecha está vinculado a ese tipo de ideas y salís a celebrarla, eso está mal. ¿Por qué? Porque va en contra de los principios, valores, creencias cristianas. Ahora, si vos crees que el 31 de octubre realmente no tiene ningún tipo de vínculo con algún tipo de festividad pagana, y por causa de que hay una festividad pagana que cada vez adquiere mayor protagonismo en esta parte del mundo y aleja a la gente de la fe cristiana, a raíz de eso vos crees de que es necesario empezar a trabajar para avanzar culturalmente en una sociedad, resignificando estas festividades y utilizando estas fechas claves para transmitir un mensaje cristiano. Te aplaudo y te digo, ¿dónde vamos juntos? Vamos a disfrazarnos juntos, vamos a hacerlo juntos. Porque tranquilamente esta fiesta, y es ahí en donde muchos capaz que me van a criticar por esto, porque si yo no me equivoco, Jesús Adrián Romero dijo lo mismo en algún momento y fue lapidado en ese momento, y yo creo algo similar. Si esa fecha puede ser útil para vos poder predicar el evangelio, amigo, celebrala. No disfrazándote de un muerto viviente, no disfrazándote de una entidad fantasmal que viene del más allá a asustar a la gente. No en un sentido diabólico, oscurantista o algo por el estilo, sino que resignifica la fiesta, dale un significado cristiano a través quizás del disfraz, quizás de juegos y demás. Transmití la historia y las verdades cristianas que creemos, que honramos, y eso puede ser un granito de arena que vos sumes desde el lugar en el que te encuentres para poder empezar nuevamente con este avance que requerimos dar en Occidente y cristianizar nuevamente esta parte del mundo. Te vuelvo a repetir, si vas a utilizar esta fecha con ese significado y ese sentido, decime dónde nos juntamos que yo voy con vos, de una, sin lugar a dudas. Ahora, hay veces de que la gente, y con esto quiero ir cerrando, ¿no? Hay veces que la gente le da más valor y poder al diablo que al mismo Dios. Y porque los satanistas hacen cosas el 31 de octubre, nosotros no podemos hacer más nada. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mintió de esa manera? ¿Quién te mintió de esa manera, amigo? ¿Quién te llenó la cabeza de esas tonterías? En absoluto. A mi Rey, a Cristo, se le ha dado dominio, reino y toda potestad, según Mateo capítulo 28. Y Él nos ha dado la autoridad como iglesia a que el reino, a través del avance de la iglesia, avance. El reino de Dios es como aquella roca en el sueño que describe Daniel e interpreta Daniel de Nabucodonosor. Es como aquella roca que luego de destruir aquella estatua que representaban los diferentes imperios que iban a gobernar la tierra, esta roca iba a cada vez crecer más de tal forma que se iba a convertir en la montaña más grande que podría llegar a existir. Eso es el reino de Dios. Y el reino de Dios se lleva a cabo a través de una iglesia que se compromete no solamente con predicar el evangelio,
sino también en producir un cambio cultural que termine acercando a la fe, que termine acercando a la gente a la fe en el Dios verdadero. Esa es mi reflexión al respecto.